Buenas tardes. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El decanato de posgrado de este campus de Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo, le recibe en ocasión de las conferencias Labor Profesional de los Bibliotecarios y Documentalistas en el siglo XXI. Esta actividad es importante destacar que la realizamos en el marco de la apertura del nuevo programa de maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Saludamos a quienes presiden esta actividad, la profesora María Núñez Collado, coordinadora de la maestría, el profesor Atilio Bustos González, conferencista invitado. Esta tarde, todos nosotros, autoridades académicas, docentes, estudiantes que van a iniciar la maestría próximamente, e interesados en el área de las ciencias de la información y la bibliotecología, somos testigos de la apertura de un programa innovador que apuesta por elevar el nivel de formación y especialización de los profesionales que laboran en esta área en nuestro país. Les queremos avisar, que me lo acaba de avisar doña María, que aún estamos a tiempo para aplicar a la maestría. A pesar de que hoy es el inicio, todos los que estamos aquí y no han aplicado todavía, estamos a tiempo de aplicar y someter los documentos para la admisión al programa. Y que doña María me dijo que le dijera que estuvieran bien pendientes porque es probable que se le pida algún resumen o trabajo de esta conferencia. O sea que los estudiantes, la maestría empieza en la primera semana de septiembre y ya desde ya les estamos poniendo a poner la cabeza en donde tiene que estar, ¿verdad? Sí, va a estar grabada, estamos grabando y subida a la web, o sea que ahí van a tener una ayuda audiovisual para apoyarse, ya cuando en septiembre le pidan el material. Les invitamos a seguir la cobertura de esta actividad también en las redes sociales, @posgrado PUCMM, con T, posgrado, en Facebook, Instagram y Twitter. Así que por ahí también nos mantenemos en contacto. A continuación, invitamos al podio a la profesora María Núñez Collado, coordinadora de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, para ofrecer las palabras de bienvenida e introducción. Muy buenas tardes, doctor Atilio Bustos González, investigador asociado del Grupo CIMAGO y consultor de esta universidad, estudiantes, profesores de esta maestría, invitados especiales, colegas, amigos todos. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, institución de educación superior, innovadora en la tarea de formar profesionales en áreas que incidan en el desarrollo sostenido del país y en la preparación de los líderes técnicos, profesionales y expertos que la nación necesita para su desarrollo material y espiritual, se aboca en ofrecer el primer programa de maestría en bibliotecología y ciencias de la información. Este programa tiene como objetivo formar profesionales del sector público y privado, capaces de realizar las tareas de planificación, dirección, organización, operación, evaluación y administración de los recursos de información impresos y digitales con competencias técnicas científicas, así como realizar acciones de investigación y docencia con actitud ética para hacer frente a los nuevos retos disciplinares en un mundo socialmente diversificado, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, lo que le permitirá incidir en el desarrollo sostenible de nuestra República Dominicana. Este programa se fundamenta en los resultados arrojados por el Censo Nacional, del Censo Nacional de Bibliotecas y otros estudios realizados por instituciones de educación superior. Como ustedes pueden ver en la fílmica, en el país existen 1.437 bibliotecas universitarias, públicas, escolares y especializadas. Y las bibliotecas carecen de recursos humanos calificados. El 975 empleados
De 965 empleados que hay en esa biblioteca, solo el 3% tiene cursos de auxiliares. El 7% solo tiene formación bibliotecaria. Y el 45% que ocupan estos puestos son profesionales de otras áreas que no tienen formación en bibliotecología. También el Foro Presidencial por la Excelencia de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pues en la mesa de trabajo, analizando el papel de la biblioteca en República Dominicana, también se evidenció que solo el 7% del personal que laboran en las bibliotecas del país son profesionales en bibliotecología, que es un aspecto crítico al cual se le debe dar atención. También nos hemos visto favorecidos, creo que me falta uno. El sector bibliotecario se ha visto también favorecido con leyes y políticas, como contamos con una ley del libro y biblioteca, que en su artículo 31 expresa que cada empresa que tenga más de 1.000 empleados debe contar con biblioteca. También el Reglamento de Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior, en su artículo 20, 55 y 56, establece que la biblioteca es un componente a tomar en cuenta en la evaluación quinquenal de las instituciones de educación superior. Y también contamos con un reglamento de evaluación para las bibliotecas de instituciones de educación superior que fue aprobado por el Ministerio, que indica que la dirección de la biblioteca debe ocuparla un profesional de la bibliotecología. El Plan Decenal de Educación 2012-2018, preparado por el Ministerio de Educación Superior, órgano rector de las universidades, indica que invertir en el desarrollo, fortalecimiento y modernización de por lo menos 40% de la biblioteca y centros de documentación de educación superior son una de sus metas. Y el Plan Nacional para la Reforma Educativa señala que cada centro educativo dispondrá de bibliotecas escolares y que también se fortalecerá la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. En base a esas necesidades, pues que nos abocamos a preparar este programa. La estructura académica del programa, pues se hizo tomando en cuenta el perfil de competencias medulares y los conocimientos básicos que debe poseer un egresado de un programa de maestría en bibliotecología y ciencias de la información, como acorde con las políticas de la American Library Association. Aquí, mira, estas son las competencias que señala ALA, y en base a esas competencias, pues se programaron las asignaturas. A manera de conclusión, este programa será un pilar para la organización y desarrollo de los sistemas de información que demanda nuestro país en la sociedad del conocimiento, con excelencia académica, compromiso social y disciplinar, conforme a los requerimientos del siglo XXI. Gracias a todos los que han puesto su confianza en este programa. Solo me resta agradecer en nombre de la universidad a los alumnos que han puesto su confianza en este programa y que se integran para aprender y crear. En mi condición de coordinadora de este programa, nos comprometemos a trabajar con dedicación para ayudarlos a cumplir con la meta que se han trazado. Éxito y gracias. Muchas gracias, doña María. Bueno, pues se me ha encomendado la tarea de leer la semblanza del profesor invitado que tenemos el día de hoy, que es nuestro conferencista, pero yo creo que me quedaré corta. Ya nos daremos cuenta, ¿verdad, doña María? El profesor Atilio Antonio Bustos González es chileno, doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de Extremadura, Badajoz, España, con estudios de maestría en Gestión Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, bibliotecario de carrera, aprobado con distinción máxima en la Universidad de Chile, y diplomado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Actualmente es director del sistema de biblioteca de esta universidad, especialista en tecnologías de la información y bibliotecas universitarias, responsable de la mejora continua de las revistas editadas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro del Scopus Content Selection and Advisory Board e investigador asociado de Simago Research Group. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales desarrollando misiones en diferentes países que voy a mencionar y que voy a agregar el día de hoy, República Dominicana. ¿Lo puedo agregar? Sí. Okay. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y entonces yo me voy a atribuir a agregar República Dominicana. Y ahora ha dictado cursos, realizando asesorías y formulando proyectos en 65 universidades iberoamericanas. Posee amplia experiencia práctica y docente en los diferentes aspectos de la gestión de bibliotecas universitarias, gestión universitaria, cienciometría y comunicación y edición científica. Con amplia experiencia docente y como conferencista, además de numerosas publicaciones en importantes revistas a nivel internacional. Damos la bienvenida al profesor Atilio Bustos González con la conferencia Labor Profesional de los Bibliotecarios y Documentalistas en el siglo XXI. ¿Me colocas la presentación? Sí. Sí. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en una fecha tan señalada. En primer lugar, quiero dar las gracias a la doctora María Dulce Núñez, coordinadora del programa, por este honor inmerecido. Lo segundo es saludar a las personas que se inscriben para vivir esta experiencia de formación. Una experiencia de formación de posgrado es marcadora, no solo por los contenidos, sino que por las categorías de análisis con que veo la vida y veo la profesión. Yo les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura, que en el deseo es que sea muy significativa para cada uno de ustedes. También quiero saludar al claustro de profesores, gracias al cual es posible generar esta academia, o sea, un conjunto de discípulos que desea hacer un recorrido acompañado por unos maestros. Y a todos los invitados especiales, invitados de la casa que engalanan esta fecha tan señalada. Una maestría en bibliotecología y ciencia de la información no es un acto frecuente, no es usual que se estén inaugurando este tipo de programas y menos en América Latina. Por lo tanto, les deseo una larga vida y una exitosa tarea formativa en ella. La primera duda cuando a uno le presentan el tema ¿cómo es la formación de un bibliotecario para el siglo XXI? Se tiene que hacer dos preguntas. Si el bibliotecario se hace en el pregrado o el bibliotecario se hace en el posgrado. Yo tengo una respuesta, pero no quiero adelantarla. La segunda pregunta que uno se hace es, ¿tengo que ir a la literatura bibliotecológica para saber en qué consiste la tarea del bibliotecario? ¿O en realidad tengo que salir al mundo, a las otras ciencias, a las otras disciplinas y preguntarnos desde las ciencias, desde las artes y desde las humanidades, ¿qué se puede esperar de un bibliotecario? Un bibliotecario en un sentido moderno, amplio, por lo tanto no se queden solo en el sentido etimológico, sino que tratemos de identificar en qué consiste este reto. Por lo tanto, el reto creo que parte mirando esto desde la economía y el desarrollo de los países. El segundo reto tiene que ver con qué sucede cuando Internet se instala
y acelera aquellas cosas que desde la economía se vienen señalando desde el año 53. El tercer reto es estar atento a los signos de los tiempos. Esto es una expresión muy significativa para los historiadores. Y por lo tanto, cómo desde las distintas dimensiones de la sociedad nos mandan unas señales que debiéramos ser capaces de leer. Pero no todo es un tsunami, no todo es un cambio avasallador. Tenemos que ser capaces de rescatar qué elementos esenciales que han sido una característica de la profesión, pero a su vez que tiene que ver con las largas tareas desde la más antigua Grecia. Son aquellas cosas que tenemos que poner atención y no por atendernos y volvernos locos con la modernidad podemos olvidar. Algunos elementos que consideramos factores críticos de éxito y finalmente esta es una invitación a dialogar, por lo tanto voy a reservar una parte significativa del tiempo para que podamos hacer preguntas y intercambiar opiniones. La sala se presta magníficamente, es una sala octogonal que nos permite efectivamente hacer eso. Así que yo me voy a salir del podio y me voy a mover a una posición más confortable antes de que me caiga. A Solow, el año 53, le dan el premio Nobel de Economía. Parece que el micrófono no funciona. ¿Sí, ahora sí? A Solow le dan el premio Nobel de Economía porque a partir de revisar el modelo neoclásico de crecimiento de los países, descubre que el conocimiento es un factor productivo a tomar en cuenta. Los factores productivos clásicos eran capital, trabajo, materias primas y recursos humanos. Pero solo identifica que los países crecen y se diferencian porque son capaces de generar conocimiento y de introducir conocimiento a sus economías. Por lo tanto, yo estoy convencido de que el rol de bibliotecario tiene que ver con la gestión del conocimiento, más que la gestión de información. Y por tanto este cambio de paradigma que se produce el 53 es absolutamente fundamental para entender nuestra tarea. Por otro lado, la teoría del crecimiento endógeno, esto es, si yo no estoy de acuerdo con la teoría clásica del crecimiento, existen otras teorías económicas que también introducen la noción de conocimiento como factor diferenciador para entender que la productividad marginal creciente, o sea, ¿qué hace la diferencia entre una universidad y otra? ¿Qué hace la diferencia que el stock de profesores de una universidad tenga una más alta proporción de doctores o de máster que otra? Esa diferencia del stock de capital humano transformado en conocimiento explica las diferencias entre universidades, pero finalmente explica las capacidades de las economías de crecer. En la medida que soy capaz de introducir en la economía mayor grado de conocimiento, mayor valor agrego a mis productos y por lo tanto los retornos sobre un país determinado son más altos. En esta teoría, el conocimiento tiene dos características. Uno, el crecimiento es ilimitado. Y por eso es racional que los países inviertan en investigación. Y por eso es racional que una universidad, los profesores, hagan investigación. Y por eso es racional que se produzca transferencia entre esa investigación desarrollada en esta triple espiral
entre los aportes de un gobierno, las capacidades de investigación de un país y las demandas de una empresa. Pero existe una limitación, que es esa capacidad de apropiación es incompleta. La capacidad de apropiación del conocimiento es incompleta. Diferencial según el nivel de capacidad de aprendizaje de las personas y de las organizaciones, y por tanto, si las transferencias de conocimiento fueran perfectas, esto sería muy alto, pero requiere unas competencias, unas capacidades instaladas, unas personas que hacen unos esfuerzos de estudios continuos a lo largo de la vida, que se transforman en la obtención de grados académicos, que dicen de este esfuerzo permanente de la población de un país, de la capacidad intelectual de un país, de desarrollar estas competencias. Por lo tanto, por un lado, los países se esfuerzan por desarrollar capital humano. Y entonces eso actúa directamente sobre el desarrollo de los mismos. Pero la investigación científica no tiene el mismo coeficiente de correlación. La investigación científica es discontinua y se da con distintos grados de concentración. La experiencia de las universidades de República Dominicana es que están iniciando pasos para llegar a niveles de producción científica más altos, pero en la mayoría de los rankings de universidades, una universidad que no produzca más de 100 artículos de producción científica de corriente principal, no ingresa ni siquiera a los rankings como umbral mínimo de nivel de actividad. Pero adicionalmente, la información se comporta de una manera distinta al capital, al trabajo, a las materias primas. Cuando yo conozco una hora de un trabajador calificado, sé que si uso esa hora de un médico en un hospital, no puedo usar esa misma hora en una sala de operación de una clínica. Y sé cuánto cuesta la hora de ese médico. Cuando utilizo una tonelada de cualquier materia prima, cuando está utilizada en un lugar, no la puedo utilizar en otro. Mientras más la uso, se gasta. Pero la información se comporta de una manera distinta. Solo conozco el valor de la información cuando la utilizo. Hay muchas anécdotas sobre esto, pero le puedo contar muy rápidamente. En una empresa minera de las más grandes del mundo, quieren organizar el archivo de ingeniería y deciden contratar a un bibliotecario. Y resulta que el honorario de bibliotecario era el mismo honorario de un ingeniero en minas senior. Mucho dinero. Reclaman, pagan. Pero llega un momento en que venden una planta eléctrica y la planta eléctrica estaba asociada a un puerto. Los puertos no tienen título de propiedad, son artefactos navales. Y entonces, como no se encontraba, la empresa que compró la planta eléctrica decía el puerto es mío, la minera decía el puerto es mío, por ahí yo exporto mi producción, hasta que van al archivo y descubren de que toda la documentación del proyecto estaba ahí. En la transacción se ahorraron unos 35 millones de dólares. Por lo tanto, el valor de la hora bibliotecario, que parecía muy caro en el minuto 1, resultó que era nada cuando se conoció el valor de esa información. La segunda característica que también tiene la información es que mientras más la uso, no se gasta. Si yo comparto con ustedes un paper, el paper no se deteriora digital, no se deteriora en nada. ¿A qué va toda esta presentación económica? A que un bibliotecario es un gerente de un recurso que se comporta de forma completamente distinta a los otros recursos que todos los demás gerentes saben manejar. Y esto condiciona absolutamente todo. Condiciona el diseño de los servicios, condiciona la capacidad de gestión de información, condiciona el diseño de las soluciones, no importa en qué ámbito o sector de la economía me encuentre.
Incluso si estoy construyendo políticas públicas, las categorías de análisis cuando gestiono información son distintas a las otras. Pero lo que no estoy eximido es de entender de economía de la información. Por lo tanto, ahí hay un primer desafío. Soy un gerente de un recurso que se comporta distinto de los otros. Y luego llega Internet y todo esto que se veía interesante con solo cobra un nivel de aceleración increíble, una aceleración tremenda. Y por lo tanto, esto que se veía distante en el 53, efectivamente adquiere unas posibilidades que no exime a ningún país del mundo poder enfrentarlo. Cuando me reúno con alumnos o aplicamos encuestas de nivel de contribución de la biblioteca al aprendizaje, no dije encuestas de calidad de servicio, dije encuestas de contribución de la biblioteca al aprendizaje, es necesario saber qué porcentaje de la población estudiantil tiene acceso a Internet. O sea, si voy a gestionar la información, tengo que saber en cada caso, en cada institución, cuál es la infraestructura existente, para saber si tengo que subsidiar tecnología o solo el foco está puesto en contenido. Una segunda demanda para no solo las universidades, para las personas en la sociedad, y el informe de la UNESCO sobre educación, que ocurre cada 10 años, de hecho este año se está preparando el informe 2017, y el foco pasa de educación a lo largo de la vida a aseguramiento de la calidad. Y eso nos lleva a un segundo plano de la demanda bibliotecaria. ¿Un bibliotecario es el bibliotecario de los libros o es el bibliotecario de lo que le sucede a un estudiante, lo que le sucede a un profesor, lo que le sucede a un investigador, le sucede a un médico o le sucede a un funcionario que diseña políticas públicas cuando usa esos recursos? Y eso es un cambio radical, porque si estoy en una universidad o en un colegio, lo que a mí me preocupa, el negocio del bibliotecario, es asegurar la calidad de los aprendizajes. No me basta con poner recursos de información. Yo lo puse ahí, el cóctel, y no se lo sirvió. ¡Qué pena! No. Aquí hay otra cosa. Soy parte de un equipo interdisciplinario que es responsable de que las personas efectivamente tengan un aprendizaje de calidad. Una tercera característica es la desintermediación. Cuando existía la galaxia Gutenberg, existían los main publishers. Y además existían las agencias de suscripción. Algunos se acordarán que existía Faxon, Sweat. ¿Alguien se acuerda de Faxon? 115.000 dólares de ventas anuales en suscripciones de revista. Y la empresa desapareció porque no fue capaz de adecuarse a la llegada de Internet. Y no fue capaz de adecuarse porque no requiere un intermediario entre un publisher y una universidad. Pero la desaparición del intermediario se da en muchísimos planos. Cambia la forma del acceso a la información. Por ejemplo, aparece Open Access, y eso significa que una universidad que antes solo consumía recursos de información generadas por otros puede actuar como editor
en ese mundo. Castells, en una conferencia interesantísima sobre el futuro de la universidad, Manuel Castells, el sociólogo catalán avecindado en la UCLA, dice: hoy solo existen dos tipos de universidades, las híbridas y las a distancia. ¿Por qué no existe una universidad tradicional? Porque ninguna universidad tradicional imparte docencia sin que los alumnos tengan experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales. Por lo tanto, toda universidad es blend, es híbrida, tiene un componente presencial y un componente virtual. Si el aprendizaje es así y la universidad es híbrida, ¿cómo los servicios de información actúan en este escenario que deja de ser solo tangible y se vuelve intangible? Se reduce la galaxia Gutenberg, no desaparece la galaxia Gutenberg, no van a desaparecer los libros. El punto es que sí aparecen los libros digitales, sí desaparecen las revistas en papel, las científicas de verdad, y solo siguen editando revistas en papel, revistas open access, repartidas en algunas partes del mundo, sin enterarse de que eso cambió. Pero lo peor de todo es que aparece un mundo digital, pero los editores de monografías, muertos de miedo, siguen vendiendo una cosa que dice ser un libro digital y que tiene menos funcionalidades que un libro en papel. En un libro en papel yo marco, hago anotaciones, hago rayas, estoy pensando en libros académicos, en textos de estudio, lo que necesito para preparar clases. Y resulta ser que ese libro en papel tiene una serie de ventajas que el libro digital no las alcanza. Las rajuña, se me borra, no puedo usar todas las posibilidades del libro digital. Un libro digital, dijimos que la economía del conocimiento no se gasta mientras más lo usan, pero eso no se han enterado. Entonces resulta ser que me tratan de vender por electrónico un mal remedio. Otra cosa es si nosotros hemos sido exigentes en decir, yo no quiero que me venda una porquería, o sea, no me trate por idiota y me venga a decir que eso es un libro digital, cuando resulta ser que tiene menos posibilidades que el físico. Es un insulto a mi inteligencia que usted venga a decirme eso. Muchas veces me he peleado con los CEOs de la compañía porque no son capaces de entender eso, o me lo pretenden vender como quien vende objetos físicos, y resulta que el modelo de negocio debería ser totalmente distinto. Se murieron las revistas en papel. Elsevier hace más de 7, 8 años que no vende revistas en papel. Y resulta ser entonces que las revistas institucionales me sigo peleando para fabricar la tarjeta de visita más cara del mundo, pesada. Se tiene que enviar por correo. Para un canje, ¿existe la palabra canje? ¿Canje de qué? ¿Canje de qué valor? ¿Canje de qué aporta a mi comunidad? Es posible en el mundo actual comunicar conocimientos por canal de comunicación de confianza desde cualquier parte del mundo. O sea, desde cualquier parte del mundo hoy es posible crear revistas de alcance completa y totalmente internacional y que se sitúen en el cuartil más alto de calidad de revistas. Y en América Latina eso se logra. Y se logra desde organismos públicos, se logra desde universidades y se logra desde institutos de investigación. Pero aparece otro desafío a los académicos. Nos damos cuenta del valor de la investigación y las universidades cambian las políticas institucionales. Y he conocido el caso en países cercanos a acá, como es Colombia, en universidades en que
han reclutado doctores y si los doctores no producen frutos, llamados artículos científicos, en revistas de corriente principal, han sido invitados a dejar la universidad en diciembre. O sea, el publish or perish no es una expresión gringa, sí, uy, qué presionado que estoy por publicar. O sea, en América Latina las universidades compiten por investigación y por lo tanto en la inversión que haga en capital humano está presionado por investigar. Si el desafío desde el punto de vista de la educación hace que un bibliotecario tenga que entender las categorías de análisis del vicerrector académico y poder contestar si es capaz de atraer alumnos, de mejorar la tasa de aprobación en ramos críticos donde hay alta mortandad estudiantil, donde es capaz de reducir el tiempo medio de permanencia en la carrera, porque cambio la forma de hacer tradicionalmente análisis de colecciones y paso a desarrollar estrategias que permiten solucionar los problemas del aprendizaje de mis estudiantes y focalizo donde hay mayor cantidad de problemas. Desde el punto de vista de la investigación, resulta ser que necesito un personaje hábil en investigación. Y en el mundo académico, ¿qué me hace hábil? ¿Cómo me vuelvo hábil frente a un académico? Tres posibles caminos. A, credenciales. Tú doctor, yo doctor. Ya, empatamos. Segundo camino, por sus obras los conoceréis. Tú publicas, yo publico. Ok. Hay una arena un poco más difícil que es, tú publicas, yo pongo revistas en Scopus y WOS. Una cosa es publicar y lo otro es llevar una revista al nivel más alto de la categoría. Ese día se produce la validación. El día, más que de las credenciales, el día de los productos. Por lo tanto, si en la comunidad en que estoy el rol docente es importante, yo tengo que funcionar en el rol docente. Solo así podría ser una tarea desde la empatía. En el rol investigador tengo que tener habilidades investigadoras, tengo que tener las competencias. ¿Cómo le digo a alguien que tiene que usar Mendeley si yo no uso todos los días Mendeley? O que tiene que usar una base de datos X, Scopus, si yo no la he usado 8 veces al día para propósitos definidos. Cuando construyo políticas públicas pasa exactamente lo mismo. No voy a poder colaborar en construir políticas públicas si primero no tengo los elementos de evidencia objetiva respecto de lo que sucede en nuestra sociedad. Y luego, ¿cómo se dice eso en construcción de políticas? Y si estoy en una empresa, las categorías de análisis tendrán que ser en las de empresa, incluida la velocidad de respuesta a que tienen que suceder las cosas. Finalmente, existen un movimiento en muchos países de América Latina de crear los consorcios nacionales de acceso a información científica, la infraestructura nacional de acceso a información científica. Y el desafío entonces es, no es que tengo que convencer a unos diputados o unos senadores o una comisión de presupuesto en tal cámara o tal otra. El punto es, ¿cómo establezco frente a los equipos del Ministerio de Economía que esto es un bien público y que tiene efectos sobre la investigación y sobre la calidad de la docencia universitaria en un país? Esto es un paneo de desafíos, de algunos signos. Lo que no cambia, rigor metodológico. Una de las complicaciones de la esencia de ser bibliotecario es que el bibliotecario es un multitécnico, pero no domina un método en particular. El método bibliográfico no es un método, es una simple tecniquita que podrá tener muchas etiquetas, pero es una técnica, citar. No es un método de investigación.
si no conozco un método en profundidad, no voy a tener el rigor para poder tomar decisiones fundamentales. Las decisiones que ustedes están tomando todos los días. Autoridad de la fuente. ¿Qué base de datos voy a contratar? ¿Lo que un decano simpático y que llora bonito me llegó a contar a la oficina? ¿O aquello que efectivamente responde a unos estándares de calidad mínimos para poder resolver problemas y por tanto poder desarrollar competencias en los estudiantes? Cuestionar las prácticas inerciales. Cuestionar no significa barrer, cuestionar significa preguntarme si hoy tiene sentido que siga haciendo lo que hice antes. Voy a usar un ejemplo baladí, pero muy rápido. ¿Cuántos usan tablas de Katter? Tablas de Katter. Ok. Las tablas de Katter-Sanborn fueron desarrolladas en los años 50 para identificar los autores en el número de llamada mediante la letra inicial del apellido y 3 números. En un mundo de estantería abierta, ¿tiene sentido? En un mundo de estantería abierta, ¿el Katter tiene sentido? ¿Ah? Ese tiene que ver con las prácticas inerciales. Existen prácticas inerciales mucho más horrendas, pero quiero ir a un ejemplo muy sencillo. Pasión por la calidad. Pasión por la calidad no está divorciado de productividad. Calidad y productividad son indisociables. Por lo tanto, si me dicen, no, es que nosotros catalogamos a un nivel de Biblioteca Nacional, qué fantástico, ¿cuántos registros por día? Una visión estratégica de los desafíos. Los invito a que siempre se suban a un helicóptero y piensen en qué le sucede en la cabeza al rector, al director, al gerente, al vicerrector, al decano. Si yo miro los problemas desde la puerta de la biblioteca hacia adentro, tienen una interpretación completamente distinta a si miro el grado de contribución que este laboratorio llamado biblioteca puede hacer a las organizaciones. No importa si estoy en una empresa, en una minera, en un estudio de abogados, en un ministerio, en un colegio o en una universidad. El punto es los problemas, las oportunidades, los desafíos, las amenazas, las tengo que mirar poniéndome en la cabeza del que toma decisiones, del que asigna recursos, del que evalúa si esta unidad me aporta valor o es un hoyo negro donde no importa cuánta plata yo ponga, desaparece. Y eso lleva a otra cosa que no anoté, pero que es importante, es el que debe ser capaz de dar cuenta de los resultados es el responsable de la unidad de información y por lo tanto tener métricas que valoren lo que está haciendo. No es que los otros son los ciegos y no se dan cuenta, no. Es que yo sé el que debo determinar las métricas que me permite poner en números lo que estoy logrando. Lo que llamaríamos la toma de decisiones basada en evidencia. Bibliotecología basada en evidencia. Cuando ustedes van al médico le pide un montón de exámenes, muchos numeritos. Y además una columna al lado que dice si está dentro del rango o fuera del rango. Los números son musicales. Los números dan la explicación entre lo hace fantástico o yo sospechaba que lo hacían fatal. La optimización de los procesos y la medición de los resultados e impactos. No me interesa saber cuántos libros prestaron.
me interesa saber si esos estudiantes que salen de esa universidad reconocen que su experiencia formativa fue marcada por la biblioteca. Un estudiante de Harvard Law School, ¿sentirá que la biblioteca le aportó algo? Los estudiantes de ustedes salen con esa impronta, con ese sello. Seguramente muchos sí, pero el punto es un desafío constante. La validación por credencial y resultado. El trabajar en equipo, pero trabajar en equipo no solo hacia adentro, el trabajar en equipo en las instituciones, con los otros profesiones. Y por lo tanto lo que tengo que aprender es a construir puentes. ¿Usted le interesa que yo le haga diseminación selectiva de información? Porque eres bibliotecaria. Pero al resto del mundo yo le pregunto, ¿a alguien lo motiva, lo despierta hasta ahora? Y dice, ¿usted quiere que yo le haga diseminación selectiva de información? ¿A usted le interesa saber cuando un artículo publicado por usted ingresó a una base de datos internacional? ¿A usted le interesa saber cuando un artículo publicado por usted es citado por quién y dónde? ¿A usted le interesa recibir en su computador la tabla de contenido de las revistas de su interés en el momento que la revista fue publicada, independientemente si está suscrito o no? Todos ustedes necesitan diseminación selectiva de información, pero tengo que decir las cosas en un lenguaje significativo para el otro, no como me enseñó mi profesor de no sé qué, porque ese lenguaje seguramente espanta a alguien. ¿Sí? Entrenamiento de usuarios. Entrenamiento reciben los perros de los policías. Eso es entrenamiento. Es Pavlov. Le pongo cocaína, reconoce cocaína. Los usuarios se entrenan. Y además lo digo en la universidad. Y entonces el profesor universitario, ¿qué? ¿Que de biblioteca me vienen a entrenar? Entonces comienza una sensación de dolor de estómago múltiple por muchas causas, porque creyendo yo que estoy haciendo el bien, lo estoy ofendiendo a todos. De múltiples formas en una sola frase. No olvidarse que las unidades de información son órganos en un cuerpo mayor. Por lo tanto, el éxito no está de la puerta hacia adentro, ni del sitio web hacia adentro. El éxito está cuando el organismo gana porque tiene una unidad que gestiona conocimiento de una manera exitosa. Y eso implica ser, y perdone que lo diga en inglés, empático con los stakeholders. Entender lo que le pasa no solo al vicerrector académico, o al gerente de calidad, o el de aseguramiento de la calidad, sino que entender lo que le pasa a un estudiante, lo que le pasa a un profesor de perfil docente, o lo que sucede a un profesor de perfil investigador. En el país se están contratando doctores jóvenes que han adquirido sus grados en otros países. ¿Qué tengo que hacer aquí para crear condiciones para que ese doctor se quede y no migre? Y fíjense que la biblioteca puede hacer mucho a eso, porque mi obligación, en la lámina anterior, es que estaba limitado por la distancia, por el tiempo, pero hoy puedo diseñar servicios que permitan eliminar el efecto distancia y tiempo. Hay cosas que no cambian. Los sistemas de información se diseñan de atrás para adelante. Dígame cuáles son los productos o servicios que usted requiere y yo diseñaré la cadena de valor hacia atrás. No se diseñan por los formatos de metadatos. Se diseñan por lo que quiero
el servicio que debo ser capaz de generar. Por lo tanto, la metodología jesuítica ignaciana no cambia. Observar, reflexionar y el imperativo categórico de actuar. Si solo soy un criticón que observa, no basta. Y entonces las diferencias entre algunas profesiones y otros es que algunos observan y no actúan, y otros sí actúan. Falta poco. Factores críticos de éxito. Aquello que puede marcar la diferencia en la calidad de los resultados. Aportar valor a la misión central de la organización. Si estoy en una empresa, ¿qué es aportar valor a la misión central de la organización? Aumentar el valor de las acciones. Eso es. Y tendré que preguntarme si cada acción aumenta el valor de la acción. Si estoy en el sector público, ¿cómo se evalúa una política pública? Con un método que se llama contrato-programa, diseñado por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial. Por lo tanto, en un ambiente de políticas públicas, particularmente de información, tendré que ser capaz de medir si la política pública está cumpliendo su propósito o si tengo que hacer tuning, ajustes, para que la política pública efectivamente funcione. Ustedes me pueden mirar con cara así de extraterrestre, pero ¿qué políticas públicas? Bueno, cuando coloco una red de acceso a Internet en bibliotecas públicas, ¿qué es eso? Cuando decido en un país que voy a poner bibliotecas de aula o bibliotecas en el sistema escolar, ¿qué es eso? Claro que tenemos que ver con políticas públicas. El problema es que a veces no estamos en la construcción de las políticas públicas. Cuando construimos un consorcio nacional de acceso a información científica para equiparar la situación de cualquier estudiante en el país y nivelar la cancha para que todos puedan tener acceso a la corriente principal de la ciencia. En el caso de estar en la perspectiva de una universidad, es cuál es la misión de esa universidad. Y no perderme, por lo tanto, en la perspectiva de si estoy contribuyendo efectivamente a formar personas en un marco valórico con un sello distintivo que incluye una formación ética. Y entonces, cada vez que piense en eso, pensaré si biblioteca es efectivamente el mejor laboratorio donde desarrollo esa persona en todas sus dimensiones. Muera la poesía, viva los números. Es una expresión poética en sí mismo. Si ustedes creyeron, ustedes perdonen, yo supongo que tengo que convencerlos que aquellos que están dudando de entrar al programa lo hagan. Y luego les digo, si ustedes creen que vinieron a la bibliotecología para ver poesía y letras, están muy equivocados. Porque los bibliotecarios son de todo el espectro de la actividad cultural. Por lo tanto, necesito bibliotecarios para empresas, para juzgados, para la Corte Suprema, para la Biblioteca del Congreso, de ciencias, de matemáticas, de física, de química, de biología, de lógica, de derecho y de humanidades también. Pero resulta ser que las humanidades representan el 5% del conocimiento creado en un país.
¿Quién se encarga del otro 95%? Gracias por el ejemplo. ¿Quién se encarga del otro 95%? Y entonces hay una cosa fantástica que no cambia. El sueño renacentista de que nada de lo humano me es ajeno. Es una de las pocas profesiones, junto con los filósofos, que todavía puede hacer este sueño de que nada de lo humano me es ajeno. Y cuando digo lo humano, estoy diciendo la creación humana, todas las manifestaciones culturales, hasta el extremo de preservar identidad cultural en un mundo que se globaliza. Ser bibliotecario de todos los espectros. Y para un ingeniero tengo que entender cómo piensa un ingeniero y cómo soluciona los problemas un ingeniero. Didácticos, hablar claro. Si ustedes creen que ser sumo sacerdote de las reglas de catalogación, está bien, que lo sepa hacer. Pero cuando yo hablo con un vicerrector, se lo tengo que explicar sencillito. No, si no me estoy riendo, vicerrector, yo los aprecio mucho, he trabajado con muchísimos. El punto es que él es un generalista, pero tiene unas categorías que está preocupado si efectivamente esto suma o no suma. ¿Este está en una misa propia o está en la misa ecuménica de todos? ¿Que todos tiramos el carro o este tiene su propio carro, su propia agenda, sus propias ideas? El aprendizaje, por lo tanto, es situado. Los alumnos van a adquirir competencias de acceso y uso de información, de lectura crítica, cuando entiendan que eso es un problema que les ayuda a resolver situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, necesitamos hacer puentes, necesitamos hacer matrimonios con la docencia. Puedo tener las mejores bibliotecas del mundo, pero si los profesores en la sala de clase con sus estudiantes no producen un conjunto de estrategias que demande esos servicios, eso no se va a utilizar. Lo virtual es más grande que lo físico, pero vendemos bibliotecas físicas. La gente se imagina bibliotecas físicas y no se imagina una nube que llega hasta la cama de los estudiantes. En Chile, el 80% de los estudiantes estudia, dice, en su casa. Viendo a mis hijos, sé que es entre la cama y el escritorio, más o menos. La clave es lo que le sucede a las personas cuando usan las bibliotecas. Buscan, encuentran, seleccionan, evalúan, estudian, aprenden, escriben, publican. Lo que a las personas les sucede cuando usan las bibliotecas no es la colección X, la colección Z, el servicio H o no sé qué. Tratemos a las personas de esa forma y cuando diseñemos los servicios, pensemos en lo que les sucede a las personas cuando usan esto. La importancia está en lo que les sucede a ellos, no en los recursos. Los recursos son un medio, no son un fin. Eso me obliga a salir del territorio bibliotecario y sumar una serie de otras competencias económicas, evaluación de políticas, pensamiento estratégico, planificación estratégica, análisis del discurso y finalmente a hablarle a cada uno en su propio lenguaje. Hablar para el que escucha, no hablarme para mí. Lo más fantástico de todo esto es que el límite no está en las organizaciones. El límite está en cada uno de nosotros y en el viaje que haga. Por lo tanto, el viaje del máster es un viaje espectacular
El límite está en sus propias capacidades de entender el mundo que nos toca vivir y aquel que podemos ayudar a construir. Entonces, lo que yo quisiera ahora es que, bueno, esta es la bibliografía, esto es un tema de rigor metodológico. Abramos un espacio para preguntas y diálogos y ojalá preguntas cruzadas. Con el mayor agrado, por favor, siéntanse muy libres, incluso de discrepar. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con este tipo que dice una cosa tan loca. Por favor. Tomando el tema de la conferencia, que es el papel del bibliotecario hacia el siglo XXI, ver la biblioteca hacia el siglo XXI, con los nuevos tiempos. Hicimos una analogía entre la salud y el conocimiento. Vemos que la medicina es una de las profesiones más respetadas. Y la medicina se organiza por espacios, por sectores de conocimiento, para acomodar, vamos a decir, un diagnóstico de salud para un ser humano. Yo creo que tengo muchos años oyendo hablar del bibliotecario, de las responsabilidades y de verdades que deben caracterizar, que la mayoría son propias, yo diría, de todas las profesiones, pero yo no sé si la sociedad ha sido y sigue siendo injusta con el bibliotecario, porque le está pidiendo demasiadas cosas. Para un ser humano tiene que ser economista, administrador, investigador, profesor, todo a la vez. Entonces, yo me pregunto si lo que estamos estudiando es el porvenir de la profesión, si no tenemos un reto adelante de ver la profesión en función de las cosas que vienen y no de lo que ha sido. A ver, el ser un ciudadano renacentista es maravilloso, pero implica responsabilidades. Si yo prescindiera de los componentes de gestión, de los componentes de evaluación, de los componentes de la mirada desde una perspectiva gerencial, me condeno a tareas menores. O sea, no solo en esta profesión, en cualquier profesión, un economista, un educador, en toda profesión el desafío de escalar va a requerir incorporar otras dimensiones. Por lo tanto, bienvenido sea ese desafío. Uno puede quejarse de que eso es mucho o es poco, pero el punto es que si yo estoy feliz haciendo tareas muy específicas dentro de una biblioteca, ok, habrá un grupo de personas que aspirarán a eso. Pero si aspiro a ser director de biblioteca universitaria, si aspiro a ser vicerrector académico, si aspiro a ser rector, si aspiro a ser director nacional de bibliotecas, archivos y museos, requiero enriquecer mis competencias con un conjunto de habilidades de gestión y en algunos casos habilidades políticas también. Por lo tanto, es un desafío para esta profesión y para cualquier profesión. Ser director de un hospital es no solo dominar una especialidad médica, es ser gestor de una complejidad enorme. Es un signo de los tiempos la complejidad. Odio la palabra complejidad porque pareciera ser que todo es mucho más difícil
pero es un rasgo, o sea, en la medida en que pasas a una maestría es porque estás decidiendo, voy a adoptar una posición distinta, desafiante, un reto que no para nunca. Doctora Tigre. Señor. Yo tengo una pregunta que hacer. Aquí muchos saben que yo soy colombiano, soy formado bibliotecario en Colombia, y que en Colombia la bibliotecología es de origen de pregrado, no de posgrado. Me gustaría mucho saber si usted conoce las razones, porque si no en todos los países de América Latina, en la mayoría, el programa de la bibliotecología surgió a nivel de pregrado y no de posgrado, en contraste con otros países como Estados Unidos, que tenemos formación angloamericana, que surgió, que en Estados Unidos es a nivel de posgrado. Y en Europa sucede lo mismo. Tú puedes estudiar bibliotecología de pregrado, pero si preguntas cuál es el perfil de los profesores de las facultades de biblioteconomía, vienen desde los más diversas formaciones originales y a veces ni siquiera doctorados en ciencia de la información, sino que se han introducido a la ciencia de la información después. La respuesta yo creo que tiene razones históricas y de cómo fueron creadas las primeras escuelas de bibliotecología en América Latina, justamente porque había una tremenda escasez. Y tanto la OEA, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y distintos acuerdos entre universidades nacionales de nuestros países y universidades norteamericanas, particularmente UCLA, generaron las primeras escuelas de bibliotecología como escuelas de grado. Hay que acordarse que la formación bibliotecaria en sus orígenes solo duraba 2 años. Pero la solución a eso es la formación a lo largo de la vida. Este programa de maestría está diseñado no exclusivamente para abordarlo de aquel que ya es bibliotecario. Este programa de maestría podría ser adoptado por alguien que no ha sido formado en bibliotecología y por lo tanto sí cumple ese perfil en donde adquiero la maestría como un rol profesionalizante, un Master on Library Science. Yo creo que existen muchos caminos y que el camino del pregrado obligó a alargar el pregrado a 5 años y introducir una serie de materias. Pero también generó un sesgo, que es el sesgo de gran cantidad de asignaturas de literatura, casi igual que un estudiante de castellano, pero no ramos de ciencias. ¿Cuántas veces ustedes hicieron un ramo de ciencias que lo llevó a un laboratorio y tener que aplicar claves taxonómicas? O un laboratorio de geografía, o a un laboratorio de física, o de química. O sea, yo diría que lo más preocupante que el pregrado o el posgrado es que se ha descuidado la dimensión científica o ingenieril, y por lo tanto las categorías de análisis en que han sido formados los bibliotecarios tienen un gran desconocimiento de ese campo del conocimiento. Por favor. Creo que uno de los retos más importantes también que tenemos ahora como bibliotecarios es que la gente conozca el valor que tiene un bibliotecario. En la parte que estaban comentando, que muchas veces incluso las universidades europeas y demás, los profesores tienen diferentes áreas que son catedráticos y demás. Es verdad, o sea, yo soy la bibliotecaria de estudié allá y realmente, o sea, mi profesora de informática documental era ingeniera en tal, o sea, que claramente no tenía nada que ver. Ahora, por ejemplo, cuando se presentan oposiciones para formar parte de los bibliotecarios del público del Estado, pues hay muchas veces que salen convocadores y con solamente tener un grado de una licenciatura tal, lo que sea, pero se llegan a la biblioteca como ese inclusismo profesional, ¿no? Habiendo una carrera de humanidades, o sea, una carrera específica para eso, como que todo el mundo piensa, o sea, no sé si todo el mundo piensa como que cualquier persona, que es verdad, cualquier persona puede ejercer la profesión sin necesidad de tener conocimientos específicos. Entonces ahí viene, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, cuando se acabó el tema de, o
la crisis y demás, pues pedir voluntarios para que atendieran las bibliotecas públicas en vez de contratar a bibliotecarios profesionales. Entonces, como que creo que se ha frivolizado un poco la figura del bibliotecario. En Estados Unidos, por ejemplo, es una figura de referencia. En otros países, por ejemplo, nos cuesta mucho dar a respetar y valorar la importancia que tiene no solo la biblioteca, que ya es una labor importante, sino también la figura del bibliotecario como referente de información y gestión del conocimiento, que es lo mismo que estamos comentando. Pero la mejor defensa es la capacidad que cada uno de los miembros de la profesión efectivamente sea una exponente, una demostración de ese nivel. O sea, la misión del bibliotecario de Ortega y Gasset es una declaración filosófica. El punto es cómo doy testimonio. Todos damos testimonio en la vida diaria para colocar la profesión en valor. Y por lo tanto, el mínimo común denominador es la percepción social agregada. O sea, la excepción las colas se eliminan, la excepción por arriba y la excepción por abajo, y genero un estado de opinión general. Por eso en un país, cuando creo un magíster como este, efectivamente hago una contribución al país a elevar la percepción de la profesión. Claro, es importante porque, por ejemplo, en los planes nacionales de desarrollo, por ejemplo, la palabra biblioteca no aparece. O sea, ni gestión de, o sea, ni sociedad de información, ni cosas así. Entonces, ese tipo de programas, como usted bien dice, o sea, sí es importante. Pero el punto es, en los equipos políticos, de los distintos partidos políticos, no importa qué color, ¿cuántos bibliotecarios se han implicado en vida política? Porque el que construye el plan son políticos. Y el punto es si estoy dispuesto a poner energía en una posición política u otra. No estoy defendiendo ninguna, simplemente es cómo soy un miembro activo de la sociedad. Pero ¿cómo la biblioteca, o sea, los bibliotecarios pueden ser miembros activos de la sociedad? Asumiendo tu condición de ciudadano. Yo creo que se asume en la Comisión de Ciudadanía. Yo creo que los bibliotecarios asumimos mucha responsabilidad. Él estaba comentando, es un peso importante porque asumimos cada vez más cosas, desde el entrenamiento de usuarios hasta, bueno, pues eso, la publicación científica. Pero Pavlov te lo agradecerá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es Implicarte. Bueno, profesor Augusto, en realidad hay que conocer las raíces, los antecedentes de lo que se vive en nuestro país. Aquí no tenemos, como en otros países de América Latina, una tradición Sí. en el uso, en la incidencia, en la existencia, si se puede decir así, de la biblioteca. Yo siempre hago una comparación. Hemos ido del burro a la rueda, en el sentido de hacer la comparación en el hecho de que estamos transitando, y qué bueno, esta maestría para ver si como grupo social, los bibliotecarios, comenzamos a incidir para que nos escuchen, porque este es un país de sordos y hay que entender esa realidad. Yo estoy de acuerdo que existen... Es muy difícil, pero no es imposible, obviamente. Sí. Para eso se trata, de eso se trata lo que estamos haciendo hoy aquí. Hay que prepararse, pero aún personas que tienen mucha preparación, que están aquí, yo siempre digo, bueno, golondrinas que no hacemos verano. Claro, cuando seamos más, tal vez podemos lograrlo. Hay muchos médicos, muchos ingenieros, y qué trabajo les da. Pero yo pienso que los bibliotecarios podemos ser los afortunados, que logremos penetrar en esas cerradas mentalidades desconocedoras de todo lo que es el conocimiento y de lo que es la información, para poder lograr que el país se enrumbe por otro lado. Porque esa realidad nuestra de falta de tradición es como una cadena que arrastramos
a uno le toca ir a una instancia de poder, donde en esa instancia de poder hay una vieja biblioteca abandonada. Y usted no se puede imaginar el nivel de esa instancia. Y usted llega ahí y hay 10 o 15 personas que cobran su salario por estar ahí y no tienen idea de qué se hace con esos libros. Y esos libros están abandonados, apolillados. Y los funcionarios no te escuchan ni te ven ni te hacen caso. Y finalmente hay una persona que ya está para pensión, pero no se puede pensionar porque es política y puede hablar mal del que preside esa institución. Entonces, usted como bibliotecario está queriendo ver cómo se... Mire, pero es que esto va a presentar una imagen del país diferente. Cuando nosotros tengamos una presencia, cuando nuestra memoria histórica aparezca a nivel global, eso es lo que queremos hacer, no es solo que esté aquí para que la ciudadanía pueda venir, pero además de venir la ciudadanía, que el mundo pueda vernos y conocernos. Y mire, Sí. es un gallito y nadie lo ve. Pero Sí. vamos a hacer la mañana A ver. para ver si cogemos un poco más de herramientas. Yo comparto con usted en que el contexto es determinante, pero hay un contexto local y un contexto global. Y lo que me permite la sociedad de hoy es que puedo hacer saltos. No necesito pasar por todos los pasos que hicieron los otros para llegar a mejorar las situaciones. Entonces, una palabra que nos encanta a los hombres que pensamos como niños, atajo. La palabra atajo es mágica. Entonces, tenemos que buscar atajos. Los atajos normalmente son de empatía, de lenguaje, de cómo soy capaz de decirle esto a las personas correctas de una manera significativa. Y quizás la forma en que he ensayado antes no ha dado cierto y tengo que ser capaz de buscar nuevas formas. Imagínense la siguiente situación. Tú eres la vicerrectora académica y me asignas presupuesto para compra de libros. Y me dice, este año te voy a dar no sé cuántos miles de pesos. Y yo rápidamente divido, ok, eso es 0,1 libro por alumno al año. Eso significa que un alumno en esta universidad, cuando completa su carrera, le hemos comprado medio libro. ¿Es justo? Pero fíjate cómo en segundos cambié en la categoría de análisis. Tú me dices cuánto presupuesto me quieres dar y yo te demuestro que es ridículo. Pero números. Entonces, a eso me refiero a ejemplos de cómo doy vuelta la capacidad de argumentación para poner luz en la cabeza de quien se necesita luz. Es un músculo que hay que ensayar. ¿Eh? Yo tenía un rector que quiero muchísimo, que actualmente es el presidente de la CNA. Y Alfonso, cada vez que todo era discutible, todo era el trabajo en equipo, y entonces él siempre adoptaba la posición en contra de lo que uno argumentara. Por posición, o sea, él era formado en jesuita y era un dialéctico, pero... Entonces, cuando yo llegaba al desespero, cuando ya me llevaba al extremo que yo no era capaz de encontrar argumentos racionales, llegué a la siguiente frase, que es injusta, pero lo usaba. Alfonso, muy bien, tú ganas, pero la universidad pierde. O sea, siempre existe hasta un golpe bajo. Por favor. Realmente muchísimas gracias por la conferencia, muchísimas gracias por la invitación, excelente. Cuando escuchaba a Cecilia hablar, Dios mío, yo he estado en esos zapatos. El cambio va a depender de nosotros como bibliotecarios, y el valor a la profesión también se lo vamos a dar nosotros. Yo
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mis saludos. Yo voy a tomar algo que dijo Cecilia ahorita y que usted dijo, y algo que usted dijo, que es en relación, justamente le aconsejo a ustedes como los nuevos egresados en unos 2 años que dure la maestría, ustedes van a enfrentarse, muchos se están enfrentando ya, porque trabajan en el campo. Quizás van a ser nuevos que no trabajan en el campo, pero creo que la mayoría del programa son gente que trabaja en la biblioteca, la mayoría, de manera que tienen una ventaja. Algunos hasta directores son encargados de bibliotecas, que tienen un rol mucho más activo que el mismo bibliotecario cuando trabaja en un departamento. Entonces, el doctor decía que que todo va a depender de nosotros mismos, y de que y en este caso yo voy a agregar que nos empoderemos. Porque el bibliotecario por tradición es muy pacífico, o sea, como que te dicen que no se puede, y tú te conformas. No, y lo mismo que decía la colega allí, hay que insistir y buscar todas las instancias que uno pueda cuando uno tiene un proyecto que uno quiere desarrollar y no te quieren ayudar por falta de recursos muchas veces, porque no se entiende. Hay un problema, doctor, que pasa en el país y quizá en otros, pero es que los actores del sistema educativo en general no saben el rol, cuál es el papel social de la biblioteca, desconocen el papel social. Entonces, al no entender qué es lo que hace una biblioteca, pues cuando tú vas con una serie de cosas que tú quieres que ellos que te apoyen, no le den importancia porque no saben para qué sirve la biblioteca en general, no cualquier tipo de biblioteca. Entonces es un escollo que muchas veces pasa. Además de como decía Cecilia, el asunto de políticas. En el caso de las bibliotecas escolares, para mencionarle una, aquí no es parte, las bibliotecas escolares no son parte del sistema educativo. La ley que contempla educación, la ley de educación, no contempla el espacio de biblioteca como un recurso para el aprendizaje. Entonces eso es una limitante. Hay pocas políticas que ayuden al desarrollo de las bibliotecas en el caso de las escolares. Entonces no hay presupuesto, las bibliotecas escolares están ahí, pero no le dan presupuesto. El personal que va ahí es el maestro más malo de la escuela. A pesar de la revolución educativa, yo no sé en qué está ahora con el 4%, si ha habido cambios o no, pero realmente es un problema. Entonces le quería también comentar que a veces hay que empoderarse, voy a aprovechar para informárselo, ya que está en un grupo y algunos directores de aquí, de que yo estoy en una instancia, estoy participando en un grupo de la Internet Society y el grupo que se llama Internet Asequible, que es un proyecto a nivel de las ONG que tiene su sede en Estados Unidos, donde hay financiamiento para proyectos. Y entonces el Indotel es parte de esa soporte a el país, a este grupo, especialmente de Asequible. Y acaban de lanzar, no sé si ustedes, el programa de la digital, un proyecto tipo que hay en su país, que es para acceder a las tecnologías. Biblioredes. Sí, exactamente. Entonces aquí tiene esta pequeña de Colombia, pero por lo menos hay un interés por parte político de lanzarlo del 2016 al 2020. En este programa la lucha no fueron públicas, porque las instituciones que están presentes no están en cultura, ni están, no es la otra, la lucha nacional. En una de ellas, la cultura, están 8 instituciones, pero ninguna del sector biblioteca. Aunque sí está educación, el ministerio y educación superior, que podían, esos dos ministerios desafiar para la biblioteca, no se sabe. Entonces, particularmente, me empoderé. ¿Qué yo hice? Indotel hizo los proyectos. Fueron 5 proyectos para apoyar el programa de recursos. Y ellos lanzan una convocatoria, consulta, que con la ley esta del acceso a la información es obligatorio
que toda ley debe lanzarse a consulta y que usted opine, el ciudadano puede opinar. Pues yo simplemente, como ciudadano dominicano, al ver y vi el bibliotecario que podía opinar con base, pues yo opiné y aceptaron parte de mis argumentaciones por las cuales las bibliotecas debían ser parte. No del programa digital, no del programa de República Digital, sino de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de programa de inclusivo digital. Entonces, se agregaron las bibliotecas. Entonces, yo le informo a ustedes que los interesados que quieran someter proyectos de tecnología pueden hacerlo. Estén pendientes porque lo van a convocar. Entonces, las bibliotecas fueron incluidas y van a haber 250 millones de pesos para ese proyecto. Así que simplemente le informo eso, porque ya es una realidad. Pueden buscar la resolución en la página de Indotel, es la 01728, la van a encontrar. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué decir? No, yo a veces contribuyo ayudando a traducir la temática al doctor. Porque probablemente estemos aquí en un contexto muy diferente a Chile, por ejemplo, donde por default ya en Chile me imagino que hay presupuestos para las bibliotecas, la educación, hay más recursos para el sistema educativo. En la República Dominicana tenemos, y puedo hablar con propiedad, que yo, aunque no soy bibliotecario, soy suplidor de bibliotecas y conozco las 50 bibliotecas universitarias que hay aquí. Tengo por lo menos un panorama de cada una de ellas. Quisiera no ser injusto cuando se habla de que hay que empoderarse, que depende de uno mismo, y todas las profesiones. Hay muchachas buenas trabajando, que quisieran, y hay muchos directores buenos. Lo que pasa es que se da un fenómeno, y es que las bibliotecas, sean públicas o privadas, o no trabajan con presupuesto, o trabajan con un presupuesto marginal o supeditado a la dación de organismos internacionales. Y entonces, durante el año no tienen con qué trabajar. Los administrativos estrangulan a la gestión de las bibliotecas. Por ejemplo, ¿de qué vale hablar de hacer un plan estratégico en una biblioteca si no le van a aprobar el ejercicio? Entonces, ese sí es un fenómeno que yo creo que aquí en la República Dominicana debe trabajarse. Y, qué sé yo una vez asistí a una conferencia de alta gerencia y de que hablaba el experto que decía, estamos tirando para el monte. O sea, estas conferencias son muy buenas, este ejercicio, pero a quien hay que llevar este ejercicio, esta discusión, es a las autoridades académicas y las autoridades administrativas. Los bibliotecarios dominicanos, la mayoría de los directores, están por encima en lo que es gestión de la academia, muy por encima que los mismos vicerrectores y en muchos casos que los rectores. O sea, eso es un fenómeno propio para estudiarse y que podría ser elemento de análisis en esta maestría. Gracias. Yo quería compartir una experiencia que tuvimos aquí, y es en el proyecto repositorio institucional. Es decir, los pasos que tuvimos que dar los bibliotecarios para poder que la academia entendiera. Desde 2013, pues nosotros presentamos el proyecto y nos fuimos a las oficinas de los investigadores. Solo un investigador invitamos. No lo entendió, pero seguimos trabajando. Y luego una vicerrectora nos dio cierto apoyo porque nos pagó unos cursos virtuales con la OEI. No obstante, no nos paramos. Yo le decía al equipo que trabajaba conmigo, vamos a seguir trabajándolo porque luego va a venir desde fuera la necesidad y nos van a llamar la atención porque ustedes no lo han hecho. Y hoy le podemos dar el testimonio de que después de 2013, catequizando, escribiendo,
porque hacer un repositorio es una biblioteca digital con las publicaciones o investigaciones que se generan dentro de la institución. Pues hoy ya vino nuestro asesor y le preguntaron los vicerrectores ¿y el repositorio? Y le dijo, nuestro asesor le dijo, pues le puedo decir que el repositorio está listo para subirse. Entonces eso es un ranking que uno gana, pero si nos hubiésemos quedado de que no nos dan apoyo, de que no nos dan esto, pues realmente no sale. Luego vino este vicerrector, David Álvarez, y lo que faltaba, que eran unos asuntos ya de dinero, porque había que pagar una parte de programación y servidores y todos los aspectos. Pero ahora hay otra parte, doctor, que usted tiene que ayudarnos, que es quién va a dar mantenimiento a esa biblioteca digital, porque no tengo personal para eso. Entonces hay que crear un equipo ahora, porque si no el proyecto se cae. Pero que sí, que en todos los sitios así es uno remando para poder que se salgan los proyectos. Gracias. Si me permite, doctor, sí, por favor. Busto, quisiera hacer una sugerencia que de pronto se le ocurre a uno en una situación como la que vivimos. Su presencia creo que podemos capitalizarla, por eso yo voy a sugerir aquí que las autoridades de la Pontificia Universidad Católica le abran los espacios, porque tiene muy buena acogida con la prensa, para que usted asista a algunos programas de televisión a través de los cuales usted pueda hablar de la profesión, de lo que significa la profesión en los países de América Latina que son más avanzados, en los países avanzados en Estados Unidos. Yo pienso que es importante porque nosotros en la República Dominicana sufrimos de un famoso complejo, el complejo de Guacanagarí, que usted debe haberlo oído mencionar. No. Y obviamente el extranjero, sobre todo con las luces y los conocimientos que tiene usted, es una persona autorizada. Yo le voy a decir, el complejo... No le digo entonces, sí, él quería que le diga el complejo de Guacanagarí. Por favor, gracias. Bien, saludo. El complejo de Guacanagarí es que todo lo que viene de afuera es bueno y nosotros somos muy malos. Y no es así realmente. Sí. No, Sí, en México se habla de malinchismo, por Malinche, la mujer que actuaba de traductora de Cortés. Entonces todo lo mexicano no tiene mucho valor. No. Lo que pasa es que aquí hay una experiencia que era, era el cacique Guacanagarí, que fue uno de los caciques de la isla en la época de la colonia, y realmente el español, yo realmente lo que sé es que se entendía que él no, el cacique, el indígena no tenía la preparación, la autoridad, sino el español, que era el colonizador. Entonces obviamente hay que buscar al colonizador. En este caso lo hacemos con usted en el mejor sentido, como una persona de luces, como un intelectual de fuste de la profesión, que puede perfectamente ser un interlocutor en un medio donde las autoridades, los políticos escuchan a los extranjeros. Así que vamos a utilizarlo para bien. Bueno, en todas partes sucede lo mismo. Nadie es profeta en su tierra. Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Escarramán, de San Francisco de Macorís. Lo primero que voy a decirle a ustedes es que mi profesión me gusta porque, como decía lo primero cuando estaba hablando y dando algunas intervenciones, el señor allá, el profesor, es de conocimiento. Y no tan solo de conocimiento, como decía la joven allá. Tenemos a veces que ser atamago para estar en la biblioteca, como decía esto. Tenemos que ser muchas cosas. Y ya para terminar, para dejarle más o menos un espacio para que todos meditemos, le voy a decir lo siguiente. Cada uno somos del tamaño, del tamaño de la sed de cada uno. Somos del tamaño de nuestro conocimiento. Nadie va a venir a darnos conocimiento
si nosotros no lo vamos cultivando. Cada uno de nosotros tenemos que cultivarlo y tenemos a veces que ser todólogos para poder seguir trabajando aquí. Y cuando ella decía de los problemas con a veces que no aparece nada, cuando ella estaba hablando, yo le iba a decir que tenemos que organizarnos, porque somos bibliotecarios y tenemos que, como los políticos, que también tenemos que ser políticos, y como los políticos tenemos que organizarnos como un grupo social, no vernos como bibliotecarios, nosotros somos los mejores, porque tenemos que serlo todo. O sea, lo invito a ustedes, mi compañero, mi colega, a que sigan trabajando y recuerden que somos gente de conocimiento, no somos cualquier cosa. Con María. Sí, pues el nuevo rol del bibliotecario, lo que me ha quedado, vamos a decir, un poquito claro, es que cuando yo estudio la profesión, mi percepción era, vamos a decir, trabajar en la organización de la información. Optimizar si puedo, o sea, no trazarme límite, todo esos procesos que conllevan la organización de la información, pero lo que veo es que el mundo exige otra cosa. Ya hay que conocer la comunidad que va a utilizar esa información y nosotros, no capacitar, sino convertirnos en difusor de ese conocimiento que se adquirió para ese público, en asegurar que ese público le dé el uso correcto, o sea, que conozca ese mundo de información, o sea, que ya el rol cambia. Cuando yo estudié, como lo dije, la percepción era una, pero ahora el tiempo me exige otras competencias que yo desconocía. Entonces yo creo que tenemos que movernos hacia eso, no centrarnos ya en la organización de la información, sino en que esa información le llegue a esa comunidad para la cual fue, vamos a decir, adquirida la información. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y que no debemos trazarnos límites, sino aceptar el reto. ¿Alguien más? En ese mismo sentido, hay un nuevo concepto que le llaman el design thinking. El design thinking, exactamente. Entonces, lo que promueve es que tú te pongas, conozcas el problema y te pongas en lugar del que tiene el problema para luego resolverlo. Ese es el rol del bibliotecario. Yajaira de la UAS. Okay. Bueno, agradezco todas las intervenciones. Yo creo que se produjo lo que esperábamos, que no solo es una conferencia, sino que un diálogo entre los participantes. Y entonces espero que eso sea una profecía sobre lo que debiera suceder en el máster. Que exista un fluido intercambio de puntos de vista, una visión enriquecida de la realidad, un pensamiento crítico sobre la realidad y por lo tanto una libertad individual de sacar conclusiones de acuerdo a sus marcos de creencia, a las circunstancias que les toca vivir y a los desafíos que están dispuestos a asumir. Por lo tanto, reitero, el límite está en cada uno de nosotros, no está en el entorno. Muchas gracias.